Hola, ¿qué tal, hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en esta transmisión que estamos compartiendo con ustedes el tema de la misión de los seglares. Vamos a continuar detallando un poco más el detalle de los términos, vamos a complementarlo con otros más y nos vamos a ir metiendo en este mundo misional. De por sí la iglesia por naturaleza es misionera, es un mandato del mismo nuestro Señor Jesucristo, y por todo el mundo y predicar el Evangelio, bautizar y llevar a todos este mensaje de salvación. Pues bien, vamos a centrarnos ahora en algunos otros términos y vamos a tratar de ampliar y pues de que quedemos un poquito más imbuidos en estos términos que tienen que ver con la pastoral, especialmente con la misión de los seglares o laicos. Vamos a empezar, hermanos, invocando el nombre del Señor. Nos encomendamos con el Angelus a nuestra Madre Santísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues continuamos entonces con la misión de los seglares. Continuamos también, pues, esta oportunidad que nos da estos medios de compartir con ustedes un poquito de conocimiento. Primero, para comenzar, pues vivimos en una realidad y siempre eso es muy importante en el diagnóstico que se hace de un entorno, y dentro de la misión también se tiene que hacer un análisis de la realidad, sabiendo dónde vamos a ir, conociendo cómo es el territorio, eh, qué es lo que hay, qué es lo que hace falta. Y obviamente tenemos que hacer un diagnóstico de lo que está ahí, ¿no? De lo que hay en ese lugar. Muy sencillamente, una misión implica desde la misión más sencilla, el visiteo de unas casas, no sé, este, un censo, hasta misiones grandes donde gente es enviada a lugares recónditos, ¿verdad? A hacer misión, a llevar el evangelio. Hay de todo tipo de misión, pero en general la misión es solamente una, que es llevar el mensaje de Cristo a nuestros hermanos. Bien, dentro de esta gran realidad que vivimos, eh, en medio de la sociedad, nos vamos a encontrar de todo, porque la sociedad es plural, vamos a encontrar de todo tipo de personas, también es abierta, eh, mucho pensamiento, muchas críticas, muchas opiniones, muchas ideas, y también nuestra realidad, por ejemplo, es democrática. En ese sentido, pues tenemos también muchos pensamientos e ideologías dentro de este ámbito de la sociedad. Y todo esto nos lleva a la libre expresión, a la libertad de expresión, que nosotros somos favorecidos, puesto que en nuestro país todavía tenemos esa posibilidad de
tener esa libertad de expresión, aunque hay algunos lugares en donde se silencia esa voz, esas palabras, ¿verdad? Esa libertad de expresión, ya sea por el crimen organizado o por las autoridades. En otros países es mucho más complicado hablar de la libertad de expresión, pero en fin, dentro de nuestro ambiente, pues estamos favorecidos todavía. Y como consecuencia de esto que les comento, cada uno expresa lo que piensa, puesto que vivimos en una libertad que podemos nosotros, ya imbuidos de conocimiento, saber en qué mundo estamos, qué realidad vivimos, cómo nos desarrollamos, ¿no? Y también oímos hablar de que vivimos en una sociedad laical. No sé si ustedes han escuchado ese término, ¿no? El Estado es laico. ¿Qué diferencia existe? Es lo que queremos saber. ¿Qué significa que la sociedad sea laica, ¿no? O el Estado laico. Porque puede surgir también un poco de confusión, pero bueno, también se habla de que la sociedad es secular, secularista, laicista, pero lo hemos escuchado mucho en los últimos años de gobierno que tenemos, ¿no? En fin, ¿qué se requiere qué quiere decir estas palabras, verdad? Una sociedad laica, secular o laicista, ¿es lo mismo laico que laicista? Secular que secularista, ¿qué diferencias hay? Se oye también entre la gente, la fe pertenece a la intimidad de la persona y que por eso mismo hay que vivirla en los templos, ¿verdad? Hay gente que dice, no, esto que tú dices solamente allá en tu iglesia, ¿verdad? Aquí no vengas con esas ideas, ¿no? Em, yo he escuchado gente que dice, como el ejemplo que les puse la vez pasada, ¿no? Esa persona hasta nos quiere abrazar, saludar con gusto en la iglesia, pero abajo, ya en su trabajo, en la sociedad, es una persona egoísta, engreída, no tiene misericordia, no tiene compasión, es arrogante, ¿no? Entonces, hay gente que así vive, ¿no? Yo en la iglesia soy así, pero afuera soy de otra persona, ¿no? Y no debe de ser así, ¿verdad? Entonces, de todos modos, hay gente que así vive, que así hace, ¿no? Y también hay gente que nos dice, ¿verdad? No, eso lo dice tu iglesia, ¿no? Eso allá, aquí no. O en algunos lugares de trabajo también les llegan a decir todo lo que tenga que ver con religión, déjenlo afuera, aquí nada de religión, ¿no? Nada de hablar de Dios, nada de ese tipo de cosas. Y esa es una realidad, ¿verdad? Esa es una realidad. Ahora, ¿cómo iluminamos esta realidad que vivimos? Una realidad llena de muchas ideas también, como hoy le llaman, ¿no? Ideas progresistas, ideas conservadoras, eh, y a veces uno no sabe ni qué elegir, puesto que hay tanta variedad de pensamientos e ideologías que a veces uno vive en el confusionismo. Voy a usar esa palabra que confusionismo, un término no como el que se usa para hablar del confusionismo de Confucio en la India, en Oriente, en el Medio Oriente, ¿no? En lugares donde se venera a Confucio, sino el confusionismo de tantas ideas, ¿verdad? Hay una realidad que nos absorbe de tantos pensamientos que a veces caemos en la relatividad, en el relativismo, como dice el Papa Francisco en uno de sus tantos escritos, hablaba de este mundo relativista en donde eh, es relativo el tema del pecado, ¿no? Está bien si pecas, si no pecas, si es mucho, si es poquito, al fin te puedes confesar, puedes pedirle perdón a Dios y ya, ¿no? Entonces es el mundo relativista, el mundo de los pensamientos. No importa si eres, este, como decía el día de ayer una persona, ¿no? Que decía que había un niño en catecismo y que el catequista les pidió que trajeran una Biblia a la siguiente ocasión, ¿no? Que le dijeran a sus papás que les dieran una Biblia. Entonces uno de los niños llegó con una Biblia
¿verdad? A su casa, al catecismo, y que la ve, el catequista le dice, no, hijo, esta Biblia no, porque esta Biblia es de los testigos de Jehová. Y le dice, ¿y dónde quién te la dio? ¿Cómo la obtuviste y todo? Dice, no, dice, ahí en mi casa tienen muchas Biblias, agarré esta y pues hablan de lo mismo, dicen lo mismo, hablan de Dios, ¿no? Entonces, ese es el mundo relativista, ese mundo donde hay tantos pensamientos, tantas ideas, que a veces uno no sabe y vivimos en esa confusión de todos esos pensamientos, ideologías. Y a veces nos hace falta solamente iluminar el camino, ¿verdad? ¿Cómo iluminamos este camino? Primero clarificando los términos. Ya hablamos en la primera ocasión acerca de lo que dice el concilio, lo que dice el Código de Derecho Canónico y las definiciones de la Real Academia Española y demás. Ahora vamos a entrar a clarificar un poquito los términos, porque uno de los primeros términos, y lo comenté, y nosotros como legionarios sabemos, realizamos un apostolado. Digamos que esta es la primera palabra que tendríamos que revisar, ¿verdad? Porque la misión, cuando uno va a hacer misión, tiene que ser una misión específica. No podemos irnos a aventurar así, pues voy a evangelizar a tal calle o a tal colonia o tal pueblo o tal país, si no llevas las herramientas. O sea, ¿qué voy a hacer? Puedo llevar mi Biblia y pasármela de casa en casa, ajá, y qué sentido tiene, ¿no? ¿Verdad? Todo tiene un sentido, un objetivo, ¿no? Y dentro de este ambiente, el apostolado es precisamente una de las cosas importantes que como misioneros tenemos que saber, ¿verdad? Entonces, apostolado. Según el Concilio Vaticano II, la vocación cristiana, porque también ya les comenté, haciendo un paréntesis aquí, que el, el laico es también llamado es un llamado, es una vocación, ¿verdad? Así como los sacerdotes, como los consagrados, también están los laicos, ¿verdad? Un apostolado específico. Entonces, dice el Concilio Vaticano II que la vocación cristiana, por su misma naturaleza, es vocación al apostolado. El apostolado es toda la actividad de la iglesia, toda, dirigida a propagar el reino de Dios por toda la tierra para gloria de Dios. Y este apostolado la iglesia lo ejerce a través de todos sus miembros, aunque de diversas maneras. Así como el mundo es plural, también la iglesia es plural, ¿verdad? Puesto que la iglesia ¿cómo se imbuye la iglesia en el mundo? Pues es a través de los laicos. Si no fuera a través de los laicos, si no fuera a través del mundo seglar, nosotros no sabríamos, o la iglesia no sabría cómo irse dirigiendo en el camino. La iglesia pone las pautas, ¿verdad? Por eso existe la doctrina social de la iglesia, el catecismo, la liturgia, todos esos aspectos y pastorales y dimensiones. Como ya les mencioné en alguna ocasión, hay pastoral del trabajo, pastoral militar, pastoral en el mundo educativo. En todo también tenemos organismos que a su vez llegan a esos lugares, ¿verdad? Bien, entonces nos define el Concilio Vaticano II que el apostolado es toda la actividad de la iglesia dirigida a propagar el reino de Cristo por toda la tierra para gloria de Dios Padre. Y este apostolado la iglesia lo ejerce a través de todos sus miembros, aunque de diversas maneras. Por eso, todo bautizado, por el hecho de serlo, está llamado a desarrollar la misión de la iglesia a ser testigo y apóstol. Muy bien. Entonces, todo bautizado estamos llamados a ser misión, ¿ah? Testigos y apóstoles. A esto le llamamos apostolado, militancia y evangelización. En este sentido, podemos hablar de dos modalidades en la participación de los laicos en la vida de la iglesia y en el desarrollo de su misión apostólica y evangelizadora. ¿Cuáles son estas dos modalidades? Ya sea individual o asociada. Bien, el apostolado individual, fíjense, es el testimonio personal en cualquier campo
donde el cristiano desarrolle su existencia. No equivale a solitario, ¿verdad? No pensemos que como hay gente que yo no sé dónde traen esas ideas, pero hay gente que dice, no, yo me voy a dedicar a la evangelización, yo voy a ser misionero, solito yo me voy a ir a decir, a hablar de la palabra de Dios. Y esos, muchos, nacieron e hicieron sus iglesias, ¿sí? Hay gente que un día que se pone a leer la Biblia ya se creen, ya se creen, predicadores, salen a predicar en las calles, en el Zócalo, y van juntando gente y de repente pues ya son predicadores, ¿no? Ya esos eran solitarios y ahora ya tienen gente. No, nada que ver. Entonces, el apostolado individual es el testimonio personal en cualquier campo donde el cristiano desarrolle su existencia. Eso no quiere decir que sea una persona solitaria. Ningún cristiano actúa solo, ningún cristiano, puesto que el mandato de Jesús es específico. Si nos acordamos del Evangelio, Jesús mandó a sus discípulos de dos en dos, ¿sí? De ahí pueden ser tres, cuatro, cinco, seis. Pero Jesús nunca manda solo a nadie, ¿verdad? A todos, incluidos los apóstoles, iban de dos en dos. Y así comenzó la evangelización en Hechos de los Apóstoles. Si nos vamos a los primeros capítulos, dice que Pedro y Juan iban, ¿verdad? Ellos son los primeros en salir a anunciar el evangelio después del Pentecostés. Pero van los dos, Pedro y Juan, Pablo y Timoteo, Pablo y Tito, Pablo y Lucas, van de dos en dos. ¿Sí? Aunque se resalte la personalidad de uno, van siempre dos. Ese es el testimonio verdadero. Por eso ningún cristiano actúa solo. Donde hay un cristiano, está toda la iglesia en él, por él y con él, ¿verdad? Y así como el testimonio individual, donde esté uno solo, un solo cristiano, está toda la iglesia en él, por él y con él. ¿Por qué? Porque está dando testimonio personal, ¿sí? En algún momento escuché a una persona que decía que en su trabajo el único católico era él, ¿verdad? Y que pues aunque variaba el pensamiento de cristiano en algunas de los compañeros de trabajo, siempre le quería meter ahí la duda, ¿no? Porque había momentos en que en la comida en el momento de receso, pues hablaban de ese tipo de cosas, como queriéndolo sacarle sus quicios, de su juicio, y hacerlo hasta inclusive cambiar. Pero esta persona decía, no, pues yo no, yo respeto lo que ustedes creen, pero soy el único, ¿no? Ahí me tocó una vez, junto con un compañero seminarista, venir al apostolado un sábado y llegamos a la terminal, compramos nuestros boletos y nos dijeron, ¿se quieren ir parados? Pues sí, porque pues tenemos que llegar al apostolado. Dice, va y lleno el camión. Pues sí, ni modo. Nos dan nuestros boletitos, subimos y fuimos los últimos, pero estaba lleno, lleno de hermanos separados. Todo el autobús era de hermanos separados y hasta yo pensé, yo creo que hasta el chofer ha de ser hermano separado, ¿no? Porque los únicos que íbamos diferente hasta en la forma de vestir, pues era el compañero seminarista y yo. Entonces, sí, se siente hasta un ambiente diferente, hay un ambiente que no sé, pero a mí me cuesta trabajo de repente el sentirme bien cuando sabes que hay un mundo ahí, que es el mundo protestante, por ejemplo, ¿no? O cualquier otro tipo de mundos que no siente uno como tranquilidad y paz. Pero bueno, son testimonios, son cosas que nos llegan a pasar en el camino de la vida, ¿no? Ahora, el apostolado asociado, ¿verdad? Ya vimos el apostolado individual, el apostolado, ahora el apostolado asociado es el testimonio de los cristianos que ejercitan a través de los movimientos, grupos o asociaciones. Esta participación asociada muestra más claramente la unidad en torno a la misión y a las misiones de la iglesia. Entonces, es muy importante. Cuando uno se asocia, es el testimonio de los cristianos que se ejercita a través de los movimientos. Nosotros, por ejemplo, en la Legión de María,
que estamos pronto a salir de misión ahora en la cuaresma, pues son precisamente somos un apostolado asociado, ¿verdad? Como movimiento, vamos un grupo específicamente a un trabajo de misión, ¿verdad? Entonces, como le llamamos como le hemos estado llamando cada año, misión de extensión y cultivo de Cuaresma, ¿no? Entonces, nuestro apostolado asociado es eso, ¿verdad? Una forma de llevar a un lugar determinado lo que nosotros expresamos por la fe. Y esta participación asociada muestra más claramente la unidad en torno a la misión y a las misiones de la iglesia. Bien, entonces aquí vemos algo muy interesante, puesto que em, fíjense cuáles son las dos cosas que diferencian, ¿no? Las dos cosas que diferencian el apostolado individual y el apostolado asociado. El apostolado individual, donde hay un cristiano, está toda la iglesia en él, por él y con él. Y en donde está la misión asociada, el apostolado asociado, está la unidad en torno a la misión y a las misiones de toda la iglesia. Por eso, em, cuando nosotros como seminaristas íbamos de misión a una parroquia, a un poblado, al vestirnos con nuestra sotana, al salir con nuestra sotana, con nuestra playera identificativa o con nuestras identificaciones, nuestras tarjetas, pues sí, se veía una cosa diferente en la comunidad, ¿verdad? Se queda uno asombrado, ¿y estos de dónde vienen, no? Así ha pasado en cada apostolado, cada misión, perdón, que hemos nosotros realizado como Legión de María. Nos encontramos precisamente con este tipo de expresiones de la gente, y estos quiénes son, o se nos quedan viendo, eh, qué vienen a hacer, y en el camino te vas encontrando, pues, gente que nos ve y dice, estos son católicos, igual y son cristianos, ¿no? Protestantes, ¿no? Y nos suele pasar como en algunas ocasiones nos ha pasado, que nos abren la puerta, nos escuchan, nos atienden y nos reciben con generosidad. Y hay otros que no, que dicen, no, es que no sabemos quiénes son, y ya les decimos, pues somos católicos, venimos de la iglesia, de la parroquia, venimos a invitarlos. Ah, sí, pásenle. Es que con eso de que vienen muchos hermanos, a veces no sabemos quiénes son, ¿no? Y obviamente hay gente que no recibe a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, aunque seamos católicos, aunque sean católicos también ahí, no reciben a nadie, como tampoco reciben a los protestantes, ¿no? Entonces hay de todo en el mundo en el que vivimos. Espero que haya quedado claro esto respecto al apostolado. Vamos al seglar. El término seglar es el uso teológico y pastoral, es sinónimo de laico, ¿verdad? Entonces, como les decía en la primera transmisión, tal vez podríamos hacer una diferencia que yo la hice personalmente, ¿no? Pero en términos de teología pastoral, el seglar es sinónimo de laico, ¿verdad? Laico viene del griego laos, pueblo, o eikos, que indica solo una parte de ese pueblo, ¿verdad? El laico es una parte del pueblo. Y seglar es una variante de secular, derivado del latín seculum, siglo, es decir, el ámbito no sagrado, ¿verdad? El mundo secular es el ámbito de lo no sagrado, ¿verdad? Entonces, aquí ya podríamos nosotros hablar del mundo secular, que tanto habla el Estado, que tanto habla el gobierno, por ejemplo, ¿no? Es que el Estado es laico, la educación es laica, ¿verdad? El mundo es secular, ¿verdad? Bien, porque el secular significa no sagrado, ¿no? Entonces yo hacía una intervención en la vez pasada, que a veces para identificar a un laico que dice que pertenece a una parte del pueblo, pues son aquellos laicos, ¿verdad? Que están, digamos, comprometidos en una labor, que lo reconocemos cuando ahí va la catequista, ahí va el coordinador de los jóvenes, ahí va el del coordinador del coro, los identificamos, ¿no? Y el mundo seglar es aquellos que están dentro de un movimiento, dentro de un grupo. Ah, mira, ahí va este
fulanito de tal, él está en encuentros conyugales, ah, eres monaguillo, todos estamos ahí imbuidos dentro del mundo, pero tenemos una, algo que nos identifica, que nos hace saber en dónde participamos. Como el día de ayer que llegó una persona que decía, que quería integrarse, que ella tenía necesidad de integrarse a un grupo, servir a la iglesia, ¿verdad? Hay una necesidad. Entonces ya se les explicó, mire, hay esos grupos, usted elija cuando quiere venir y le va a ayudar, ¿verdad? Le va a ayudar y usted va a ayudar también, ¿verdad? Como hay gente que se interesa por alguna labor, una pastoral y quieren apoyar pues sí, adelante, hagan la experiencia y vean si esto les ayuda, les funciona para su crecimiento personal y espiritual también, ¿verdad? Ese es el mundo, pues, en el que vivimos. Y los agentes de pastoral que les decía, pues son aquellos que ya tienen una forma específicamente de conocimiento, que se han dedicado, no sé, a la psicología pastoral, a la Sagrada Escritura, que tienen un título, un nivel profesional, ¿verdad? En ciencias de la religión, no sé, hay muchos ambientes que nos pueden ayudar, inclusive en el servicio apostólico. Entonces, ¿quiénes son los seglares? Según la teología pastoral, los seglares son aquellos que viven en el siglo, que no se apartan de la sociedad, que están presentes en las estructuras políticas, económicas, culturales y sociales. Por ejemplo, los monaguillos, ¿verdad? Son monaguillos, sirven en la iglesia, tienen su apostolado en la iglesia, pero van a la escuela, ¿verdad? Estudian, conocen a sus maestros, inclusive algunos de los compañeros de sus propias escuelas dicen, ah, este es el monaguillo de la iglesia, este le ayuda al padre, ¿no? Ese es el testimonio, ¿verdad? Ese es el seglar, ese que está allá afuera, ¿verdad? En el mundo, insertado en el siglo, en los siglos, por siglos tras siglos, en el ámbito de la sociedad, ¿verdad? Están presentes ahí en las estructuras políticas, económicas, culturales y sociales, ¿verdad? Y entonces el Concilio Vaticano II lo definió diciendo, se entiende aquí a todos los cristianos, excepto los miembros del orden sagrado y los del estado religioso reconocido por la Iglesia. Y aquí entramos en una cosa también interesante, puesto que, a excepción de los miembros del orden sagrado y los del estado religioso reconocido por la Santa Iglesia, ¿quiénes son estos que están reconocidos por el estado religioso? Todas las asociaciones religiosas. Todas las iglesias son asociaciones religiosas. Tienen un término que se usa, AR, asociación religiosa, em, o AC, asociación civil, ¿verdad? Nosotros somos una asociación religiosa. Y también tenemos, cada sacerdote tiene que darse de alta en el sistema tributario, puesto que nos tienen a nosotros como no como vocación, como le llamamos nosotros, sino nos tienen nosotros como profesionales, ¿no? Como en el ámbito profesional, como biólogos, químicos, maestros, también el ministro de culto, ¿verdad? Es representado así, ¿verdad? Reconocido por el Estado. Bien, entonces aquí se entiende entonces que el mundo secular es aquí todos los cristianos, excepto los miembros del orden sagrado y los del estado religioso reconocido por la iglesia. Son pues los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y que participan de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey, y ellos realizan, según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano en el mundo, en la iglesia y en el mundo. Entonces, como ven, hay una gran amplitud. Tenemos que trabajar mucho en el ámbito de la educación de la fe y ayudar a nuestros hermanos a conformarse a Cristo y ser testimonio. Hay mucha necesidad de eso. Entonces los seglares laicos ejercen verdaderamente el apostolado en su empeño
por evangelizar y santificar a los hombres y por empapar y perfeccionar con espíritu evangélico el orden de las cosas temporales. Dios los llama a que ejerzan el apostolado en el mundo a manera de fermento, ¿verdad? A manera de fermento. Entonces Dios llama a todos al apostolado para que produzcamos, sembremos y se produzcan frutos. Unos siembran, otros cosecharán, ¿verdad? Entonces, y algunos que cosechan tendrán que volver a sembrar y así sucesivamente. Ahora, vamos a ahondar en la identidad del seglar desde la eclesiología común, ¿verdad? Y antes de entrar a este punto, po- el, el- el secularismo, ¿verdad? Cuando escuchamos nosotros el Estado laico y el mundo secular, se refiere a lo no sagrado, es decir, por ejemplo, un sacerdote no puede ser em, primero propuesto por la comunidad o por la sociedad como un ejemplo candidato a ser presidente municipal. Eh, Ese es el mundo no sagrado, puesto que no, el sacerdote no puede estar en ese mundo, puesto que no, en ese mundo no hay, no es un mundo sagrado, ¿sí? Entonces, no quiere decir que esté mal, sino que quiere decir que ahí no puede ejercer, porque el Estado, que es laico y secular, prohíbe precisamente la participación de los ministros de culto en orden al ámbito político, por ejemplo, ¿no? No podemos ejercer nosotros el ámbito político para ser gobernador, presidente o ayudante o alguna cuestión de estas. E inclusive dentro de las campañas electorales hay una especie de, de nota por ahí que aquel sacerdote que intervenga o aquel sacerdote que esté a favor de esto, aquello, puede ser inclusive denunciado, ¿verdad? Y pues con todas las de la ley, ¿no? Este, sí podemos hablar, sí tenemos la oportunidad de comentar, pero no de entablar ya una cuestión muy cercana a un movimiento político o a ciertas personas que tengan que ver con un mundo social, ¿no? Y lo que siempre sucede es que dentro del Estado hay una de las secretarías, o no sé, sí, la secretaría, que tiene que ver con asuntos religiosos. Este asuntos religiosos tiene que ver precisamente el Estado con el ambiente religioso, y aquí entran todas las religiones. Aquí entran los testigos de Jehová, los adventistas, los católicos y todos. Entonces hay una relación del Estado con el mundo, es de lo sagrado, en el que estamos todos, pero aquí nosotros, con el mundo sagrado, para algunas cuestiones que tengan que ver, por ejemplo, para ponerse de acuerdo en algún asunto, trabajar por el bien de algo, ayudar a hacer conciencia en algunas cuestiones no sé, de paz, de, de seguridad, en fin, hay otras formas también de entablar un diálogo con el Estado, ¿verdad? El Papa Juan Pablo II, si no me recuerdo, fue quien volvió a unir bueno, más bien volvió a tener fuerza la relación entre el Estado mexicano y la Iglesia mexicana, puesto que antes de Juan Pablo II había totalmente un rompimiento, ¿verdad? Ahí había un rompimiento con la Iglesia. Pero bueno, hoy se entablan relaciones entre ambas partes, ¿verdad? Bien, entonces, allá está el mundo secular, allá está afuera el mundo de lo no sagrado, ¿verdad? No podemos estar dentro de eso, pero sí podemos hacer conciencia de la importancia de los laicos, de los seglares, de que allá en ese mundo tienen que ayudarnos con su testimonio, con su trabajo, con su honestidad, con su fe para llevar el mensaje de Cristo, propagar el reino de Dios hasta esos ambientes. Por eso es importante los laicos, su apostolado, los seglares y su misión, puesto que ahí dentro de todo eso
está la iglesia también. ¿Verdad? Aunque no esté al frente de la empresa un sacerdote, pero ese empresario o ese dueño de ese trabajo o de eso que tiene de eso que se encarga, si es católico, ahí debe dar testimonio de Cristo. Si yo voy a trabajar a un lugar donde hay puros protestantes, yo ahí doy testimonio de Cristo, ¿verdad? Si yo voy a un lugar donde todos son católicos, ahí doy testimonio de Cristo, ¿verdad? Entonces, ese es el ámbito donde tiene que llegar la misión de la iglesia y el mundo laical seglar insertado en el mundo. Ahora, vamos a ahondar un poquito en la identidad del seglar desde la eclesiología de comunión. Ahora, la eclesiología de comunión es el punto de partida para entender la hondura teológica de la dignidad, vocación y misión de los seglares, de las diversas formas de apostolado seglar asociado que se dan en la iglesia. Eh, Diversas formas, dice el documento, ¿no? La eclesiología de comunión. Les decía que la iglesia es plural, también tiene su pluralidad. Hay diferentes grupos, movimientos que hacen que la iglesia sea viva, ¿sí? Nuestra iglesia. Y cada uno elige su vocación, ¿sí? La exhortación apostólica Christi Fidelis Laeci nos habla de la dignidad de los fieles laicos en la iglesia, misterio de la participación de los fieles laicos en la iglesia, comunión y de la corresponsabilidad de los fieles laicos en la iglesia, misión, ¿verdad? Son tres cosas que nos habla la Christi Fidelis Laici, misterio, comunión y misión, ¿verdad? Entonces, en el misterio está la dignidad de los fieles laicos en la iglesia, en la comunión está la participación de los fieles laicos en la iglesia, y tercero, está la corresponsabilidad de los fieles laicos en la iglesia para asumir la misión. Solo dentro de la iglesia, como misterio de comunión, se revela la identidad de de los fieles laicos y su original dignidad. Y solo dentro de esta dignidad se puede definir su vocación y misión en la iglesia y en el mundo, ¿sí? Dentro de esta gran misión de la iglesia. Ahora, vamos a subrayar la modalidad propia del apostolado laical. Hay en la iglesia diversos ministerios, pero unidad de misión, ¿sí? Un solo bautismo, una sola fe, un solo Dios y Padre, un solo bautismo. Ahora bien lo dice el Evangelio. Yo no sé si han participado en una asamblea parroquial, por ejemplo, o en una misa en donde estén todos los grupos reunidos, o en una misma reunión de consejo parroquial, donde están los encargados de diferentes comisiones y dimensiones parroquiales. En estos encuentros vemos la pluralidad de la iglesia, pero estamos todos unidos, ¿verdad? La iglesia tiene diversos ministerios, pero en la unidad, ¿verdad? Y aquí le vamos a agregar la unidad de la misión, puesto que al estar todos ahí, estamos en un mismo criterio, ¿sí? Ahora, los laicos son llamados por Dios para contribuir dentro de modo de fermento a la santificación del mundo, mediante el ejercicio de sus propias tareas, guiados por el Espíritu evangélico, y así manifiesten a Cristo entre los demás, principalmente con el testimonio de su vida y con el fulgor de su fe, esperanza y caridad. Entonces aquí encontramos estos grandes criterios, ¿no? Principalmente con el testimonio de su vida, con el fulgor de su fe, esperanza y caridad. Y fíjense que también es algo importante cuando hablamos de la misión, puesto que cuando uno va de misión, se gasta y se desgasta, es cansado, pero siempre hay una retribución. Por lo menos personalmente, ¿cuál es la retribución? La santificación personal y la santificación del grupo y el misterio de Dios creciendo en la iglesia y en la comunidad, ¿verdad? Hay elementos que tal vez no podemos ver, ¿verdad? Pero sí podemos pensar, vivir,
¿no? Experimentar, ¿verdad? Y se va uno con el buen sabor de haber hecho una misión, ¿no? Produzca muchos frutos, produzca pocos frutos o solamente se haya sembrado, ¿verdad? Con eso ya es la gracia de Dios quien va a ir haciendo lo que tiene que hacer, ¿sí? Ahora, vamos a fundamentar el apostolado de los laicos en la unión vital con Cristo. Fíjense, el deber y el derecho de los laicos al apostolado derivan de su unión con Cristo, cabeza que brota de los sacramentos recibidos. Los sacramentos no solamente son el ir y que me den la comunión, el ir que me bauticen, el ir que me confirmen, el ir que me casen y ya nunca vuelvo a ir a la iglesia hasta que nazcan mis hijos y los tenga que bautizar. No es ir por venir, ¿no? Es un, es un deber y derecho de los laicos que en cada situación, en cada sacramento a recibirlo, pongamos nosotros en práctica lo que el sacramento nos invita a realizar, ¿verdad? Vivir como bautizados, vivir confirmados en la fe, ¿verdad? Asumiendo la responsabilidad como militante de la iglesia ahora a anunciar también el Evangelio de Cristo, ¿no? Ahora, incorporados por el bautismo, ¿verdad? Al cuerpo místico de Cristo y fortalecidos con la fuerza del Espíritu Santo por medio de la confirmación, son destinados al apostolado por el mismo Señor. Fíjense, los dos sacramentos que nos destinan al apostolado es el bautismo y la confirmación, ¿sí? Por eso se dice, no sé si todavía diga el ritual de la confirmación, puesto que se van modificando los rituales también. El ritual de la confirmación venía una de las palabras que a mí me llamó mucho la atención, que era ser militantes de Cristo y servir a la iglesia. Entonces, al ser confirmados somos militantes ahora de la iglesia y ustedes han visto, y lo pongo de ejemplo, puesto que por ejemplo, los partidos políticos van casa por casa, los grupos políticos van casa por casa, como los testigos de Jehová también, para irlos incluyendo en sus listas, ¿verdad? Haciéndolos miembros del movimiento. Cada partido así lo hace. También los testigos de Jehová, que son los únicos que salen a buscar adeptos, ¿no? Y la misión de la iglesia, que lo hace en ciertos momentos, ciertas circunstancias, no para traer militantes, sino para sembrar la semilla de la fe, ¿verdad? Y si da frutos, eso, pues ya se puede organizar alguna otra cosa, ¿verdad? Conforme al plan pastoral, conforme al plan parroquial, conforme a la misión del apostolado o lo que indique el manual de cada movimiento, ¿verdad? Por ejemplo, puede que como legionarios nosotros invitemos para que haya más presidium, puede haber presidium de niños, de jóvenes, puede que haya otro presidium más, ¿verdad? O que esos presidium pequeñitos que se están casi ya desmoronando, apagando, ¿no? Vuelva a renacer, ¿verdad? Y esos son frutos que se van dando, ¿no? Entonces, los sacramentos, tanto la confirmación como el bautismo, no son destinados para el apostolado, ¿sí? Y consagrados como sacerdocio real y nación santa para ofrecer óseas o espirituales por medio de todas sus obras y para dar testimonio de Cristo en el mundo. Mediante los sacramentos y especialmente la Sagrada Escritura, se les comunica y potencia ese amor que es como el alma de todo el apostolado. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son el deber y el derecho de los laicos al apostolado? Derivan, ¿verdad?, de la unión con Cristo cabeza que brotan de los sacramentos recibidos, bautismo, confirmación, y que como hostias santas, hostias espirituales, como sacerdocio real, tenemos que participar de la Eucaristía, puesto que el centro de toda nuestra vida es la Eucaristía. ¿Sí? Todo de ahí nace, digamos, no nace de ahí, sino que de ahí brota, ¿verdad? De ahí se desparrama, de ahí se lanza, ¿no? Es el envío misionero de Cristo es a través de la Eucaristía, ¿no? Entonces, vayan, por eso dice al terminar la misa, podemos ir en paz, ¿no? O vayan a anunciar lo que aquí hemos eh, celebrado, ¿no? Entonces, no hay una terminación de la Eucaristía, sino es una prolongación de nuestro bautismo, de nuestra confirmación,
en el apostolado, en la misión de todos los días. Y voy terminando con esta parte, acrecentar la conciencia de la triple función laical. ¿Cuáles son la triple función del laico? Sacerdote, profeta y rey. Por eso en el bautismo, cuando se celebra ese momento especial, se dice así, ¿verdad? Cristo sacerdote, Cristo profeta y de Cristo rey. Se le está ungiendo a esa persona, ¿verdad? Como partícipes entonces del oficio de Cristo sacerdote, profeta y rey, los laicos tienen un específico papel activo de la vida y en la acción de la iglesia. Por ser cristianos, miembros de la comunidad eclesial, han de participar activamente en la triple tarea evangelizadora. ¿Cuál es la triple tarea evangelizadora de la iglesia? Es profeta, profética, litúrgica y caritativo social, ¿verdad? O la caridad. Como iglesia en el mundo de la secularidad, familia, escuela, trabajo, descanso, medios de comunicación, política, comunión, perdón, economía, cultura, comunicación, el mundo secular es todo eso, la familia, la escuela, el trabajo, ¿verdad? Y la triple función evangelizadora de la iglesia es profética, litúrgica y social o de la caridad. Ahí, en ese mundo secular, han de confesar la fe y denunciar las injusticias, ¿no? Ofrecerse a sí mismos ofrecerse a sí mismos y su actividad a servir el reino de Dios, promoviendo la dignidad de la persona, la justicia, la paz, la verdad, la solidaridad con los pobres. Fíjense todo lo que debe de ejercer este ministerio, o más bien este mundo de la misión, ¿verdad? Entablarnos en ese sentido y meternos de lleno en el trabajo apostólico de la iglesia. Por eso son importantísimos que el mundo de los laicos, el mundo seglar, pues se intensifique, viva más auténticamente su vocación a la cual han sido llamados. Vamos a ahondar un poquito más en todo esto que me parece que es muy importante y ya metiéndonos en esto, yo creo que vamos comprendiendo un poquito más lo que es la labor de un sacerdote, lo que es la labor de un laico, ¿verdad? De un seglar, ¿verdad? Cada uno tiene un llamado y bueno, voy a meter aquí los consagrados, ¿verdad? Religiosos, puesto que cada uno tiene también su misión. Este, pero este mundo de la oración que hacemos por las vocaciones ahí engloba todo, ¿no? Que nos dé sacerdotes, consagrados y laicos, ¿verdad? Al servicio de la iglesia. Vamos a ver cómo lo dice. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia esta porción de tu llamada, es decir, toda la iglesia, todo el mundo, ¿no? Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales para extender tu reino, puesto que la finalidad es extender el reino de Dios, anunciar el reino de Dios. Y ya después viene la intercesión de nuestra Madre Santísima, te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón, ¿verdad? El corazón de Cristo. Muy bien, hermanos, pues hasta aquí dejamos esta parte. Les invito a que quienes están dentro de un movimiento o de un grupo parroquial, pues se animen, se intensifique su ánimo por seguir trabajando en la construcción del reino de Dios. Nos vamos a encontrar de todo, diferentes opiniones, críticas, en fin, muchas cosas, pero lo importante de esto y lo profundo de nuestra vida es nuestra santificación, ¿verdad? Santificación personal, poder llevar a Cristo y también irradiar esa santificación personal al grupo, al movimiento y obviamente pues a la iglesia en todos los sentidos y ámbitos de la sociedad para que el mundo crea, ¿verdad? Que Cristo está entre nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos. Entonces vamos a pedir por la pronta beatificación del siervo de Dios, Alfonso Lam. Oh Dios, que con tu infinita misericordia inflamaste el corazón de tu siervo Alfonso Lam de un amor sin límites, a ti y a María, amor que exteriorizó en una intensa vida de trabajos, vigilias y sacrificios para la salvación de las almas. Concédenos, si es tu voluntad, que logremos por su intercesión
lo que no podemos conseguir por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María, Ave María, secula seculorum. Amén. Que pasen pues un excelente día, que Dios les bendiga y si no nos permite, nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga a todos.